Bueno, en la clase anterior habíamos revisado eh, algunos elementos que tenía en común el derecho ambiental internacional. Y decíamos que, que debíamos considerar, incluso partiendo desde su denominación, desde su significación, debíamos considerar si se llamaba derecho internacional ambiental o derecho ambiental internacional, considerando si hacíamos el énfasis, si hacíamos mayor hincapié en la característica ambiental o en la característica de pertenecer al derecho eh, internacional, al campo del derecho internacional. Y yo les dije que, pues, sin que se considerara eso como un supuesto absoluto, era necesario pensar, de acuerdo a determinados autores, que podíamos hacer el énfasis en el aspecto ambiental, ¿sí? Más que en el internacional. Entonces lo deberíamos llamar Derecho Ambiental Internacional o DAI, más que Derecho Internacional Ambiental. Pero, sin embargo, en esa clase pasada también se hizo énfasis en los caracteres que el derecho ambiental internacional tenía en común con el derecho internacional público, del cual forma parte. Entonces recordábamos que no había un ordenamiento jurídico, eh, digamos, vinculante que hiciese cumplir las obligaciones, porque es una de las características propias del derecho internacional público, que no existía una codificación, no existía un conjunto de normas válidas para la totalidad de los países, porque pues al tratarse de convenios y tratados internacionales, muchos de ellos estaban suscritos por algunas partes, también dentro del derecho de los tratados en materia internacional existían las reservas, que indica que yo puedo suscribir un tratado y no suscribir la totalidad de sus cláusulas. Entonces, en el caso de revisar un problema de derecho ambiental internacional para buscar la solución desde el punto de vista positivo, es interesante entonces revisar que existe un conglomerado de normas, un conjunto de normas relevante que tengo que revisar de forma precisa, de forma específica, para poder determinar cuál es el régimen jurídico que vincula a determinados sujetos jurídicos. Eso por tratarse de una circunstancia de formar parte del derecho internacional público, que como sabemos es un derecho sui generis. No es aquel derecho típico, derecho eh, civil, romano, con obligaciones concretas, gracias, con formas de ejecución coercitiva o coactiva de esas obligaciones, no existe eso. Entonces, pues, que estábamos en presencia más de una especie de soft law, ¿sí? Que ya veremos un poquito la implicación de esos términos en nuestro próximo encuentro. Pero entonces, en esta oportunidad, me gustaría conversar sobre las características entonces propias que tiene el derecho ambiental e internacional desde el punto de vista de lo jurídico, desde el punto de vista de su naturaleza jurídica. Entonces tiene unos caracteres propios, unos principios que lo rigen. En diversos autores consigue uno consigue unos u otros principios. En general, pues yo busqué aquí hacer referencia a los principios, digamos, más universalmente aceptados, los principios que ubicamos en en todas las predicciones teóricas que se pueden revisar. Entonces, primero, cuando hablamos de que el derecho internacional tiene
principios propios, esos principios propios van a girar dentro de una idea, la protección internacional del ambiente, porque está claro que existe una protección del ambiente que corre por cuenta de los estados nacionales, que corre por cuenta de los ordenamientos jurídicos intraestatales que van a establecer sus propias regulaciones, cuyo límite de regulación, en un primer término, es la soberanía de cada estado. Es decir, que se presupone que la regulación de las relaciones jurídicas entre las personas mediadas por la tutela del ambiente, no el medio ambiente, habíamos dicho en la clase pasada también que era una forma de verlo, no medio ambiente, porque se entendía que medio ambiente era el contexto en el cual, presuponiendo que hay un contexto en el cual se mueve el ser humano, es decir, que se poníamos como el centro de la diatriba al ser humano, y bueno, no era de considerar tan relevante llamarlo así medio ambiente, sino ambiente a secas, para entenderlo como un sistema dentro del cual el humano no es más que otro elemento, ¿sí? Muy relevante por su capacidad de degradación del medio ambiente, pero es otro elemento más. Entonces, abordando estos principios, que son, bueno, más o menos numerosos, existe desde el punto de vista del derecho ambiental internacional un principio fundamental para comprender las regulaciones en esta materia, que es el principio de la interdependencia ecológica, ¿sí? El principio de la interdependencia ecológica. ¿Por qué? Porque, como ya hablamos, el ambiente es un sistema. James Lovelock, el creador de la teoría de Gaia, ¿sí? Que utiliza metafóricamente la noción de un ser vivo, la Tierra como es metafóricamente un ser vivo, para significar que es un sistema con partes interdependientes. Él expresa por medio de esa idea esta interdependencia ecológica. En un mundo donde la deforestación en un estado reduce la riqueza biológica de toda la Tierra, en que los productos químicos y las emanaciones de gases tóxicos liberados a la atmósfera de un continente provocan efectos que producen cáncer de piel en otro continente. Entonces, partiendo de esas ideas, ¿sí? De que existe una interdependencia ecológica, que si yo hago una actividad que degrade el medio ambiente o el ambiente en Colombia, ¿sí? En Colombia, esa degradación puede afectar de forma indirecta y no tan indirecta a poblaciones que son a territorios aledaños, como por ejemplo Brasil, Venezuela y Ecuador. Venezuela y Ecuador pueden verse afectados. Entonces tenemos que partir del hecho de que la regulación del derecho ambiental internacional, la protección del ambiente, se basa en el principio de que existe una interdependencia ecológica, de que los sistemas ecológicos nacionales, por decirlo así, no son cotos cerrados, no son compartimientos estancos, ¿sí? No son sistemas cerrados que en sí mismo, ¿cómo se llama? Que en sí mismo solo interactúan con sí mismos y no tienen ningún efecto hacia el exterior, ni son afectados por acontecimientos fuera de ese sistema ecológico nacional, partiendo del principio de que la realidad de los sistemas ecológicos y la irrealidad o abstracción de las fronteras, porque las fronteras, los sistemas ecológicos, digamos, podemos llamarlos nacionales, solo dependen de la idea abstracta de la frontera, que tiene que ver con la idea del territorio, de la ficción, del ente de ficción que es el Estado. Entonces, partiendo de eso, debemos considerar cualquier regulación desde el punto de vista del derecho ambiental internacional, toda la protección del ambiente,
parte de la idea de que existe una interdependencia ecológica. Es decir, el ambiente es un sistema y como tal se ve afectado en cualquiera de sus partes y en cualquiera de sus inputs va a modificar los outputs de ese sistema. Entonces, todas las manifestaciones de protección del ambiente que regulen el derecho ambiental internacional que lo caractericen van a partir de esa idea, interdependencia ecológica. Otro de los principios, el segundo principio, que regula a esta materia, que orienta la emanación de normas, de decisiones, de convenios en este campo, es el principio de la solidaridad, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con el anterior? Se dice que los países deben ser solidarios en la pobreza y en la riqueza. Eh, si hay hambre en el mundo, ¿sí? Si hay hambre, si hay manifestaciones de hambre dentro de una nación, supongamos, la riqueza es menos riqueza, ¿sí? O digamos no es tan plena si existen personas con carencias. Pero esta solidaridad no implica una solidaridad de arriba hacia abajo, sino una solidaridad mutua, porque cuando estamos hablando de la solidaridad de los temas de riqueza y pobreza, ¿sí? También y que estamos hablando se relacionan de manera directa con el tema de el ambiente. ¿Por qué? Porque el ser humano, para generar riqueza, para generar beneficios que le permitan llevar adelante su vida, debe intervenir sobre el ambiente, sobre el entorno en el que se mueve para construir sus viviendas, para producir sus alimentos, debe intervenir sobre el ambiente, ¿sí? Entonces, esa riqueza y esa pobreza, ya lo vamos a ver más adelante, se relaciona con el ambiente desde el punto de vista del concepto de desarrollo sostenible, que es muy amplio, que tiene muchas definiciones, muchas formas de ver, pero que, bueno, ya hablaremos un poquito sobre él. No sé si de repente alguno de los compañeros desea intervenir en este momento. Bueno, a mí no me gustan mucho los monólogos para uno verlos de repente en teatro, pero pues siempre me gusta que haya alguna interactividad en estos encuentros, ¿no? Entonces, yo sé que si el profesor empieza a hablar y no para, pues nadie nadie lo va a interrumpir, pero sí sería interesante ir dando por mi parte algunos espacios para la participación. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Bien, doctor. Bueno, sí, muy interesante lo que usted comentaba en cuanto a los principios, ¿no? En cuanto a la solidaridad, me parece que, bueno, es uno de los principios como más importantes, ¿no? Porque, pues, todos los países, efectivamente, pues, deben ser solidarios, tanto en la pobreza como en la riqueza, así como en los matrimonios. Y siempre estar unidos y de otra manera ayudarse, porque como, bueno, yo en uno de los ensayos de las tareas que usted envió y que pues ya efectivamente cumplí, consideré necesario explanar ese punto en cuanto a que todos respiramos un mismo aire y que hoy en día, que inclusive con esta situación de salud que estamos padeciendo, esa situación de salud pues traspasó fronteras y efectivamente se vio la vulnerabilidad del ser humano producto de un virus que, como le indiqué, pues traspasó fronteras y que los países, pues de una otra manera, se solidarizaron y trataron de ayudarse mutuamente, ¿no? Efectivamente, pues bueno, estoy contesta y de acuerdo con todo lo que usted planea y pues he aprendido, doctor, de verdad que esta materia, pues no, yo no le había prestado atención así porque no, pues hasta ahorita que estamos estudiando el doctorado, ¿no? Pero muy interesante y de verdad que hoy en día pues reconozco que cada día ese principio de que se aprende todos los días es sumamente válido, porque de verdad que con esta materia
he aprendido hasta caracteres, principios que por mi mente no habían pasado y que son tan importantes como la propia materia, ¿no? En cuanto al derecho ambiental internacional. Bueno, doctor, esa es mi participación y bueno, lo sigo escuchando porque de verdad pues me interesa mucho todo lo que usted comenta el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, doctora Adriana. Muchas gracias, muy amable su participación. Gracias. Sí, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Yes. Bueno, para mi trabajo, que es sobre delegada de Derechos Humanos del Táchira, tuve la oportunidad de entrevistar la vez pasada que visité a el director de Funda Bolívar. Funda Bolívar es una fundación que se encarga de la protección animal. ¿Tiene conocimiento sobre eso? No, ella no la conozco. Ah, ok. Bueno, el señor pues está privado de libertad porque según se comenta, infringió en varios delitos, como tenencia ilegal de fauna silvestre, como tenencia de cuestiones de sustancias químicas ilegales y pues otra serie de cosas. Él comenta que el refugio está por el aeropuerto, pues, privado de su libertad, en manos pues de otra gente. En solicitud a su entrevista, él me solicitó la presencia del consulado. Entonces, pues yo quisiera saber en ese caso, pues, ¿qué puede el consulado hacer en materia ambiental? Ya que usted me está diciendo que, pues, todos los países deben ser solidarios en ese caso. Ok, mire, ¿qué ocurre? No le oí muy bien el asunto. Sí la oí, pero no le oí muy bien el asunto. Pero fíjese algo que le quiero decir. ¿Aló? Sí, yo la oigo, Jessie. En este caso, sí, en el caso de la materia que estamos abordando, ¿sí? Habla de un tipo de responsabilidad, ¿sí? Ambiental, que es internacional, que va a corresponder a los estados. Esta responsabilidad es asumida por los estados, ¿sí? Pero esa responsabilidad, vamos a ver un poquito más adelante, esa responsabilidad asumida por los estados surge no solo de la actuación de los estados, sino surge también de la actuación de las personas físicas y de las personas jurídicas, ¿sí? Porque mal podría el Estado, por lo menos en los casos de que hablábamos el otro día, del extractivismo minero, supongamos, ¿sí? Que me decía María Eugenia, ¿sí? En los casos en que no, dice, no, es que de repente la degradación ambiental la está haciendo es una empresa particular, ¿verdad? Bueno, sí, pero usted le dio la concesión a la empresa particular, usted la autorizó. No, pero es que es la empresa particular. O existe también, quiero que hagamos nos paremos un momento, porque fíjese que quiero que hay un paradigma presente en las mentes de todos, ¿sí? Que indica que se da la idea de que los pueblos originarios, por decir, o las personas de bajos recursos, tienen, como decir, una suerte de sabiduría ancestral que determina que la actividad de esas personas, la explotación de esas personas, no va a generar degradación del medio ambiente. Es una derivación del paradigma del buen salvaje, ¿sí? Que caracterizó mucho la visión, el pensamiento social europeo, ¿sí? Que cuando descubrió a los pueblos originarios de la América, consideró que las formas de vivir de estos pueblos eran perfectas, determinaban, ¿cómo estaba Nelson? Determinaban esas formas de vivir y de explotación como unos parámetros originarios del ser humano. Ese paradigma debemos olvidarlo porque
en estos casos, la degradación ambiental se genera por la actividad humana y esa actividad humana puede ser por obra de las personas con mayores recursos que tienen las mayores posibilidades de degradar el ambiente a gran escala, pero también de pocos recursos o personas o pueblos originarios. Nada de eso va a obstar para que se produzca la degradación ambiental. Por eso hablábamos de esa solidaridad en la pobreza y en la riqueza. Otro principio es el de la cooperación ambiental, que lo podemos poner paralelo al principio de la cooperación internacional. Recuerden aquella idea de la cooperación internacional para el desarrollo que vamos a conversar en la otra materia también. La cooperación internacional para el desarrollo, y hay una materia, una de las partes de la cooperación internacional para el desarrollo es la cooperación ambiental internacional. Hay otro principio, que sería el cuarto, que es decisivo para la tutela de los bienes jurídicos ambientales desde el punto de vista del derecho internacional, que es el principio de obligación de informar y de informarse. Es que este principio crea las condiciones para el flujo y la obligación del flujo de información. Sabemos que en los estados nacionales existe una materia de seguridad y defensa de la nación, que es fundamental, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Estamos frente a un bien jurídico que es el ambiente, el entorno en el cual subsistimos, es decir, un bien jurídico superior. En estos casos, ya me dirán que no, pero en estos casos existe una obligación absoluta de informar. ¿De informar cómo? Cualquier, digamos, data, cualquier información relevante, necesaria para tener una idea del estado de la degradación ambiental o de la conservación ambiental por parte de un estado, ¿sí?, debe ser compartida con los otros estados, y no solo con los otros estados, sino con los individuos, en los mismos términos en que ese estado se entera y sabe de esas circunstancias. Es decir, que en el caso de la información relacionada con el ambiente, con la degradación ambiental, es vital que el individuo, la persona natural o jurídica interesada en el tema ambiental, porque pues es algo de interés natural y directo, pueda tener derecho a acceder a toda la información que le permita caracterizar esa circunstancia. Y también existe una obligación entre estados, no solo de darle el acceso a la información, no solo de permitirle la posibilidad de que esa persona pueda acceder a la información, no solo eso. También existe la posibilidad, la obligación, quiero decir, la obligación de entre ambos estados de suministrarse de forma inmediata de toda la información necesaria para determinar el estado de las modificaciones o degradaciones ambientales desarrolladas. Claro, en la práctica nos vamos a encontrar que muchos estados van a decir que por razones de seguridad nacional hay aspectos que no van a revelar, pero los principios del derecho ambiental internacional determinan que esto debe procederse así. ¿Y esto por qué debe procederse así? En virtud del quinto principio el quinto principio que regula el derecho ambiental internacional, que es el de la universalidad. ¿Por qué? Porque los bienes ambientales no pertenecen a la humanidad y no pertenecen a ningún estado en un sentido de propiedad clásico. Es decir, supongamos, el río Orinoco. El río Orinoco se encuentra situado en Venezuela, ¿sí? Se encuentra situado en Venezuela, en territorio venezolano. Ok. Sin embargo, es un río que tiene, digamos,
un gran potencial, tanto en agua, en fuerza hidroeléctrica, en materia de transporte, todas esas cosas, pero que el hecho de que ese río Orinoco esté situado en Venezuela o la Amazonía en gran parte en el estado de Brasil, no indica que ellos solamente son los únicos dueños, esos países son los únicos que se beneficiarían y por tanto pudiera decir, bueno, yo voy a deforestar completamente la Amazonía. Bueno, pues ya he empezado a hacerlo también, pero voy a deforestar completamente la Amazonía. No existe el principio de universalidad. Los bienes jurídicos, los bienes jurídicos no son necesariamente en un sentido de propiedad clásico de usar, gozar y disponer de ellos de los estados. Hay una parte que le corresponde en pleno disfrute a la humanidad, ¿sí? Más aún si tomamos en consideración que esa degradación puede afectar bienes ambientales que estén ubicados incluso más allá de los límites estatales, porque mi acción sobre las aguas territoriales venezolanas puede afectar y va a afectar las aguas internacionales, va a afectar el campo del subsuelo más allá de los límites de mi territorio. En general existe esa idea de la universalidad, ¿sí? Existe también una idea que es la de la responsabilidad común, es el sexto principio, responsabilidad común, pero diferenciada, la responsabilidad compartida por todos los estados, por las alteraciones causadas al ambiente debido a actividades dañosas realizadas por personas naturales y jurídicas en sus jurisdicciones. Recuerden lo que le dije, responsabilidad común pero diferenciada. Y que el Estado no responde solamente no responde por los daños ambientales, solamente por la acción de sus agencias, órganos, instituciones ligados directamente a ella, sino por la acción de todas las personas naturales y las personas jurídicas que realizan ese tipo de actividades, sean autorizadas o no autorizadas por el Estado dentro de la jurisdicción de su territorio. ¿Por qué? Porque pues si él la autoriza o no la autoriza, el Estado tiene la obligación de controlar esas actividades. Pero se habla de una responsabilidad común pero diferenciada. ¿Por qué? Porque en estos casos sí se entiende que los países industrializados deben considerarse como titulares de una mayor responsabilidad por el hecho de que sus sociedades, ¿sí?, por temas culturales y de consumo, no sería la palabra, solicitan una mayor degradación ambiental para poder tener satisfecha sus parámetros culturales, ¿sí?, sus parámetros culturales y de consumo. Tampoco vamos a culpar a la gente y a la población de estos países que sean malvados, ¿no? Simplemente ellos operan dentro de un patrón cultural establecido y bueno, esa es la forma de consumo de ellos, ¿sí? Tienen mayor tecnología, una tecnología con mayor intensidad de degradar el medio ambiente o el ambiente y los recursos financieros para hacerlo. Entonces, por eso se entiende que estamos en presencia de una responsabilidad común, pero diferenciada, siendo el caso de que las naciones con mayor desarrollo tecnológico, con mayor desarrollo industrial, tienen una mayor responsabilidad en esta degradación. Pero hay una atenuación a la que voy a hacer referencia ya. Hay un principio que se llama el principio precautorio, ¿sí? Es decir, a tomar una cautela para tutelar la degradación ambiental, ¿sí?,
se parte de una idea cautelar, ¿sí? ¿Cuál es esa idea cautelar? No, que no está determinado con una base científica absoluta que determinada actividad degrade el ambiente, ¿sí? Entonces, como no está determinado, se pensaría digamos, en una forma, un razonamiento jurídico básico, típico, si no está determinado absolutamente que cierta actividad permite o propicia la degradación ambiental, entonces no podemos establecer límites para el ejercicio de esa actividad, porque no hay una certeza absoluta. Bueno, el principio precautorio establece todo lo contrario. No puede establecerse como una excusa para permitir una actividad que se supone, existen indicios de que degrada de una forma, digamos, intolerable, tal vez irrecuperable, el ambiente, si no existe una certeza de que de esa relación de causalidad entre la actividad y la degradación ambiental, pero existen indicios, el principio precautorio me indica que no es una excusa para seguir realizando la actividad la falta de certeza de los efectos que produce sobre el ambiente. Más bien, el mero indicio indica, tratándose de la naturaleza de los bienes jurídicos tutelados, el mero indicio me va a determinar que el Estado nacional debe proceder a la intervención de ese tipo de actividad para poder paralizarla y tutelar la integridad ambiental. El derecho internacional ambiental internacional tiene otra característica, que es la de la transpersonalidad de la norma jurídica ambiental. Porque toda violación del derecho ambiental internacional genera vulneración para el ser humano, ¿sí? Pero genera vulneración, recuerden que le dije, no nos centremos en el ser humano, genera una vulneración para el ambiente, porque supongamos que se realice una vulneración, una destrucción ambiental y nadie la reclame, ¿verdad? No parece que no existe nadie que desee su tutela, que desee la paralización de las actividades que vulneran esto. Bueno, de igual manera, el ambiente en sí mismo es un fin, porque pues es el entorno en el que se desarrolla la vida. Entonces debemos considerar también, si bien el ambiente no es un sujeto de derecho, si es un bien jurídico que debe ser tutelado. Entonces, en este caso concreto, cuando se habla de la transpersonalización, y es un principio bastante curioso, la transpersonalización de la norma jurídica, entonces podemos tutelar el ambiente sin necesidad de que un sujeto de derecho que se sienta vulnerado solicite esa vulneración, solicite esa protección y esa tutela, sino la vulneración a ese bien jurídico está más allá de cualquier consideración de atribución de personalidad jurídica para la reclamación de este tipo de responsabilidad. Como le digo, es un principio bastante curioso, ¿sí? Bastante curioso a nosotros que tenemos los que somos abogados, que tenemos esa idea de la relación jurídica entre sujeto de derecho y objeto de derecho, ¿sí? Entonces, aquí pudiera haber una tutela sin necesidad de un sujeto de derecho específico concreto que la solicite. Hay un principio que sigue como del derecho ambiental internacional, que es muy sencillo, no tiene sino 2 palabras, pero es básico también para establecer las características de cómo pudieran ser los regímenes de explotación del ambiente. Porque partamos de una idea. Cualquier explotación humana, ¿sí?, aún la más inocente, ¿sí?,
cualquier aprovechamiento del terreno va a generar una cambio o una modificación. Simplemente el hecho de generar zonas urbanas o de zonas de vivir, sitios de residencia, aglomeraciones urbanas, implica un cambio en el terreno, una disposición de recursos naturales, etcétera, etcétera. Entonces, hay un principio que es el principio de no contaminar. La norma es no contaminar. ¿Cómo podemos pensar en determinada, por ejemplo, en la explotación del gas o del petróleo? ¿Qué es lo que nos debe orientar? La no contaminar, el principio de no contaminar. Ahora bien, ¿es el petróleo o la explotación del gas genera contaminación? Sí. La contaminación es la excepción que debe justificarse de acuerdo a parámetros legales y también de acuerdo a parámetros prácticos, pragmáticos. Es decir, no contaminar es la regla, contaminar es la excepción, pero bajo el control de la ley y bajo el control de las consideraciones de protección del ambiente. Ahora, hay otro principio que también digo yo que es bastante interesante en materia del derecho ambiental internacional, que es el principio para atribuir responsabilidad. Principio utilizador-pagador, para determinar quién debe correr con la responsabilidad por los daños generados por una degradación ambiental. Utilizador-pagador. ¿Sí? Porque normalmente, esto es un principio de más reciente data, era el principio contaminador-pagador, es decir, quien realizó la contaminación, quien hizo la degradación ambiental, es quien debe correr con la responsabilidad de volver a la armonía y al equilibrio ecológico. Pero en este caso, y como hablamos allá, como hablamos de la responsabilidad de los países más industrializados, debemos considerar también que existe el principio de utilizador-pagador. Es decir, si bien la explotación que degrada el medio ambiente, el ambiente, se puede estar llevando a cabo por una persona jurídica de un país en vías de desarrollo, ¿sí? En un país de vías de desarrollo, autorizado por el Estado de ese país en vías de desarrollo, pudiera también pensarse que ese tipo de extracción, supongamos, de extracción, de actividad minera, de actividad la que fuere, beneficia directamente y los bienes que se van a utilizar allí van a ser destinados para el consumo en una sociedad de un país industrializado determinado. Entonces aplicaríamos para determinar la responsabilidad el principio de utilizador-pagador. Es decir, aquel que vaya a beneficiarse, la sociedad, el Estado que vaya a beneficiarse de esa actividad de degradación ambiental, es quien debe asumir la responsabilidad y no solamente, claro, tampoco es que el país que autorizó la actividad tampoco es que va a quedar indemne, pero no solamente el país que está realizando, en el que se está realizando la contaminación es el responsable, sino debemos ir entonces a ese principio utilizador igual pagador. Y por último, quisiera hacer mención en esta materia a un principio, digamos, el que nos orienta desde el punto de vista de la visión de desarrollo, porque en derecho ambiental internacional siempre va a estar ligado por fuerza a la noción de desarrollo. ¿Sí? Los límites del desarrollo, los límites no cuantitativos, los límites de su planificación, de su forma de ejecución, van a estar determinados por el principio de el desarrollo sostenible. Es una idea que es muy amplia, ¿sí? Que ya va a iluminar, ¿sí? Las previsiones de las Naciones Unidas e incluso la agenda actual de desarrollo de las Naciones Unidas,
que quería conversar un poco ya, pero el tiempo no nos va a ayudar, que es la Agenda 2030, la 2030, que establece los objetivos de desarrollo sostenible, nos determina eso, cómo va a generarse. Entonces, ¿qué es ese desarrollo sostenible? La forma, en términos muy sencillos, la forma de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las necesidades de las generaciones futuras para hacer lo mismo. Es decir, eso sería la idea del desarrollo sostenible. La ONU tiene una agenda hacia el 2030 con 17 objetivos y muchas más metas que van a determinar cómo se va a desarrollar. ¿Cuál es el plan de desarrollo de la humanidad? Sobre todo tutelando el ambiente. Debe haber en estos principios del desarrollo sostenible y obviamente el derecho ambiental internacional, debe tutelarse o debe garantizarse el principio de la equidad internacional que determinaría que una generación determinada X debe garantizar para las generaciones siguientes que éstas disfruten de las mismas riquezas y recursos ambientales de los cuales ella fue titular. El uso sostenible, ¿sí? El uso sostenible es la otra idea del desarrollo sostenible y la integración necesaria de las nociones de ambiente y desarrollo. De aquí en adelante no podemos pensar en términos de desarrollo y de crecimientos económicos, de satisfacción de las necesidades humanas fundamentales en términos así más modernos, una noción de desarrollo sin considerar el tema ambiental. Entonces, para finalizar, pudiéramos pensar que las nociones de desarrollo y ambiente son conceptos complementarios, son conceptos mutuamente, ¿cómo se llama? Que van a influir mutuamente y que debemos considerar desde una visión sistémica. Entonces, pues con estas ideas doy por ahora finalizado este encuentro y quedaríamos para el próximo encuentro porque quiero hacer énfasis en nuevos aspectos más concretos de derecho ambiental internacional. Muchas gracias.